Después de que el Gobierno de Navarra anunciara que iba a revisar las relaciones comerciales de las empresas vinculadas con Israel, el Parlamento Foral en su mayoría valoraba esta decisión de forma positiva, aunque lo hacía con matices. Para algunos llega tarde y para otros se necesita estudiar más de cerca cuáles van a ser las consecuencias económicas para nuestra comunidad. Fue el viernes pasado cuando la presidenta del Gobierno lo anunciaba. Revisando qué tipo de acuerdos podemos tener con empresas vinculadas con el Gobierno de Israel. Algunos grupos lo celebraban. Un Estado genocida sigue asesinando, sigue matando a más de 54.000 personas. Desde cada ámbito tendríamos que forzar a que la situación que se está produciendo pues cambie de rumbo. Otros creen que llega demasiado tarde. Ante el genocidio, ante el intento sistemático del exterminio del pueblo palestino. Llevamos meses y meses desde Contigo Navarra Zurekin Nafarroa registrando iniciativas en este sentido. Y los regionalistas se preguntaban si medidas así tienen una repercusión real sobre la población. Pues ojalá fuera así, porque entonces votaríamos que sí con las dos manos. Aunque coinciden en que es inaceptable la situación en la Franja de Gaza. Israel está siendo cuestionado a nivel internacional, o sea, yo creo que absolutamente ya por todo el planeta. El más crítico era el portavoz del Partido Popular, que exige al Ejecutivo Foral revisar si alguna empresa o entidad social exalta el terrorismo en Navarra. Quienes han exaltado el terrorismo de ETA y que también se ha financiado por parte del Gobierno de Navarra. Rechazaba también la postura del Ayuntamiento de Pamplona de no colaborar en la organización del Mundial de Softball si participa Israel. Eneka Maiz, parlamentaria de H. Bildu, bienvenida al sillón de la Cámara Foral. Egunon, eskerrik asko. ¿Cómo va la dinámica de la legislatura? Justo prácticamente hace un año tuviste la última entrevista aquí en este programa y hablabas de que pues poco a poco te ibas adaptando a esta nueva realidad. Sí, entonces era nueva, novata diríamos, y ahora pues ya he adquirido algo de experiencia porque estamos ya en el ecuador de la legislatura, ya han pasado 2 años y tenemos por delante otros 2. Pues bien, la valoración es muy buena, positiva. ¿Y qué pequeños retos has superado? A mi compañera Sara le comentabas un poco que poco a poco tenías que ir con pequeños desafíos superándolos. Sí, pues al final cuando entras en un nuevo proyecto lo que haces es ubicarte o reubicarte porque estabas en otros proyectos y te reubicas en los nuevos, ¿no? Pues ese ha sido mi reto, ¿no? Reubicarme, ubicarme y ver qué puedo dar de mí en este espacio. Y ha sido interesante, tanto en la Comisión de Educación, por ejemplo, en los plenos, en el grupo parlamentario propio, en otros espacios, en mi relación con las asociaciones y colectivos sociales. Al final, estar en el Parlamento supone trabajar en muchos ámbitos y en cada uno de ellos tienes que buscar tu camino, ubicarte y saber qué puedes dar de ti y cómo puedes aprovechar los recursos y la experiencia que tienes. Fuiste alcaldesa de Txarri Aranaz, en ese caso tenías mayoría absoluta, ¿sí? Aquí H. Bildu está en la oposición, a veces con colaboración con el Gobierno, pero sí que en minoría. ¿Hay mucho cambio a la hora de hacer política, el cambio de escenario? Sí, por supuesto, no tiene nada que ver. Cuando gobiernas con mayoría absoluta, pues lo que necesitas es un grupo cohesionado, con mucho apoyo, con mucha participación popular, pero no tienes enfrentamientos políticos y no tienes que acordar cosas con otros grupos que no piensan como tú o que tienen otras propuestas políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es más cómodo, sin duda alguna. Pero gobernar con diferentes también tiene lo suyo y tiene muchas cosas positivas, porque llegar a acuerdos entre diferentes al final es un reto muy importante, muy bonito y es parte de la democracia, ¿no? Parte de la democracia y lo importante de la democracia, porque somos diferentes pero somos capaces de llegar a acuerdos, ¿no? Y los grupos progresistas de Navarra, los partidos políticos progresistas de Navarra, hemos demostrado eso, ¿no? Que somos capaces de llegar a objetivos comunes. A nivel interno de H. Bildu ahora mismo, ¿cómo está? Porque sí que hace unos pocos meses comenzaba una nueva etapa, ¿no? Como portavoz, por ejemplo, Miquel Zabaleta y sí. Algunos cambios internos. Sí, sí, hicimos el 3er congreso de H. Bildu aquí en el Baluarte, en Pamplona. Fue un espacio de reflexión, de mirar hacia adelante, de hacer una valoración del pasado y visto que tenemos en el futuro muchos espacios
que ganar, muchos retos en los que trabajar, lo que se decidió allí es reorganizarse para bien, ¿no? Miquel Zabaleta ahora está en la mesa de Egualde, de H. Bildu, en la mesa política, Arantxa Izurdiaga está en la mesa de Nafarroa y nos hemos reorganizado y bueno, el grupo parlamentario está fuerte, está vital, motivado y muy cohesionado. Yo estoy muy contenta con este proyecto y visto desde dentro todavía más, muy orgullosa de lo que estamos haciendo. Se han cumplido 10 años de lo que se denominó el Gobierno del Cambio y sí que hemos visto esta semana algunas disputas entre Geroa Bai o H. Bildu en cuanto a cuál era la pieza clave o imprescindible dentro de ese gobierno. ¿Tú dirías que es H. Bildu, que es Geroa Bai, que es un espacio compartido? Creo que el planteamiento, la escena no es el de la disputa, el de a ver quién puede más, a ver quién avanza más, a ver quién tiene más protagonismo, sino a ver a qué acuerdos podemos llegar. Evidentemente, cada grupo político tiene sus aspiraciones, sus expectativas. Ahí están los resultados de las encuestas y bueno, vemos el futuro de forma positiva, pero nuestra actitud siempre va a ser de colaboración y con un grupo como Geroa Bai, en el que en algunos puntos no estamos de acuerdo, pero en otros sí, desde luego, el objetivo es colaborar y mirar al futuro de forma conjunta. En estos 10 años, ¿qué es lo que ha cambiado de Navarra? Bueno, hace 10 años la sociedad navarra, la población navarra, dio un mandato, puso un mandato encima de la mesa que había que quitar a la derecha del gobierno, derecha junto a la ultraderecha, que estamos viendo en estos 10 últimos años. Desde luego un factor muy importante es que la ultraderecha ha adquirido cada vez más notoriedad, por lo menos mediática, aunque política no. Entonces hemos seguido ese mandato. En estos 10 años lo que hemos demostrado es que las fuerzas progresistas hemos dado un cambio político muy importante, estamos trabajando poco a poco pero firmemente hacia el futuro y que el cambio es definitivo, que no tiene vuelta atrás y que tenemos muchos retos por delante todavía a los que abordar, ¿no? Hemos logrado muchas cosas, pero todavía nos queda bastante, Y en concreto H. Bildu, en estos 10 años ya llevamos el sexto año en el que bueno, tenemos un acuerdo presupuestario, entonces es nuestro sexto acuerdo presupuestario con el Gobierno y somos una fuerza decisiva. ¿En qué aspectos se ha mejorado? Hablo, por ejemplo, de vivienda, no sé si sanidad, pues por ejemplo, igual en sanidad vemos un deterioro en las listas de espera, a nivel educativo también ha habido momentos de tensión, tú has estado dentro de la comisión, un poco haces una valoración positiva de estos últimos 10 años ya en lo que son los servicios a la ciudadanía. Sí, ha habido hitos importantes, por ejemplo, te has referido a la vivienda, ¿no? En el ámbito de la vivienda, pues bueno, se ha aprobado en el 2024 una ley de vivienda que viene a mejorar las leyes anteriores y desde H. Bildu hemos sido activos, proactivos y propositivos a nivel técnico y político en estas nuevas políticas, ¿no? Pues, por ejemplo, se han declarado zonas tensionadas, 21 municipios de Navarra se han declarado como zonas tensionadas en las que va a haber un control del precio de alquiler y de venta, por ejemplo, ¿no? Hay todavía mucho margen de mejora, porque en esa ley se han quedado fuera las zonas rurales y las zonas en riesgo de despoblación, y habrá que hacer políticas incisivas también en esas zonas. Y necesitamos controlar más las viviendas vacías. Ese registro de viviendas vacías hay que controlarlo. Las administraciones, ayuntamientos y mancomunidades tienen instrumentos para controlar qué viviendas vacías tenemos o de uso residencial muy ocasional. Según el Nastat, por ejemplo, más del 20% de las viviendas están vacías en Navarra, unas 70.000 en total, y hay que hacer políticas en ese sentido. ¿Cuáles son los principales retos que ahora tiene el Parlamento? No sé si en tema de industria, sanidad. Ahora, bueno, nos queda un mes de curso, diríamos, luego vienen los Sanfermines, el verano y tal, nos falta trabajar en algunas cuestiones para cerrar, diríamos, el curso como queremos, pero, por ejemplo, pues el tema de la vivienda habrá que desarrollarlo más, la ley de industria, tema de sanidad, tema de despoblación, en fin, hay muchos retos que a partir de septiembre habrá que abordarlos y
y bueno, será un trabajo arduo. La actividad legislativa ha perdido un poco el foco mediático, es decir, por ejemplo, el año pasado sí que igual pues salía más en las noticias, pero ahora está pasando en un segundo plano, aunque haya noticias de otro tipo, pero lo que el día a día aquí pues ha bajado un poco lo que es el nivel mediático. Sí, bueno, que el nivel mediático baje tiene dos vertientes, ¿no? Una negativa, en el sentido de que, joder, muchas veces decimos, aquí estamos trabajando de forma intensa, llevamos a cabo muchísimas iniciativas políticas y luego esto no tiene un reflejo en la prensa, un reflejo en la sociedad, ¿no? Qué pena, ¿no? Que estemos representando a esa sociedad y que esa sociedad no sepa qué es lo que estamos haciendo aquí. Pero sin embargo también tiene otra vertiente, es que bueno, hay estabilidad, hay normalidad, hay consenso, porque muchas veces a la prensa lo que sale es la discordia, la confrontación, el titular, el morbo, y cuando hay consenso y las cosas se están trabajando de forma cotidiana, rutinaria, a veces no salen en la prensa. Entonces esa vertiente de normalidad también la tenemos que valorar. ¿Hay una polarización impostada, igual tanto por parte de los medios de comunicación como lo que se ve aquí en el día a día en los plenos cada jueves? ¿O luego cuando estéis pues todos fuera intentéis llegar más a acuerdos y aquí se escenifica más lo que es el debate duro? Hay cierta teatralización, pero a lo mejor porque desde la sociedad, desde la prensa, desde ciertos agentes, también es lo que vende, lo que se busca o lo que se solicita, ¿no? Pero desde luego no tenemos que entrar en ese juego, y lo sano y saludable en política es la normalidad, la tranquilidad y la no exageración. Nosotros desde H. Bildu intentamos salir de ese espacio de teatralización. Desde luego otros partidos políticos impostan muchísimo y de forma muy explícita y buscada con objetivos comunicativos concretos. ¿Crees que los políticos han perdido un poco la sintonía de la calle, que siempre se habla y se pone ahí un poco cuestionando vuestro trabajo? En general, en la sociedad se está tendiendo pues como a una individualización, a lo mejor es una valoración que no es correcta, pero la implicación en la política, en los temas sociales, en lo colectivo, en lo cooperativo, en las asociaciones culturales, deportivas, de barrio, esa implicación a lo mejor se está perdiendo, ¿no? Igual haciendo un poco referencia al pasado de cuando yo era más joven, ¿no? En el que todo el mundo está implicado en algún proyecto político, porque para mí todo es política. Todos estos planos de los que te estoy hablando, todos son política, a lo mejor hay una desafección, y a lo mejor esta desafección se materializa más con respecto a los políticos, ¿no? Y bueno, las últimas noticias y cosas que han ocurrido a lo mejor a nivel político. Yo, por ejemplo, igual estamos adormilados, ya sea en conflictos internacionales como Israel y Palestina, en el que o ves Ucrania y Rusia también, como que ya poco a poco te vas inmunizando de problemas que también está en el vecino de abajo, no lo sé. Sí, has puesto un buen ejemplo, el de Israel, ¿no? Para cuando la comunidad internacional, europea y política ha reaccionado, desde luego ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Hemos tenido que ver 50.000 personas o más de 50.000 personas asesinadas en ese genocidio para que haya cierta reacción coordinada al respecto, ¿no? Y bueno, parece que somos inmunes a las guerras, al dolor, a los genocidios, ¿no? Hay cierta desidia. ¿Y esa individualidad a qué la achacas? ¿Cuál crees que es la causa? No sé si las redes sociales o que estamos todos más pendientes con los móviles o que la tendencia de nuestra vida pues poco a poco va cambiando, nuestras rutinas, no sé. Pues lo inmediato. Yo creo que un factor importante es la inmediatez. Vamos corriendo, toda la información es rápida, inmediata. Lo de hace 2 horas, la información que ha recibido hace 2 horas ya es antigua, obsoleta. Entonces, esa capacidad personal, ¿no?, que tenemos de reaccionar ante algo extraordinario, a lo mejor pues ya se va aplacando. Antes, todos esos inputs exteriores
eran menores y con más diríamos, espacio en el tiempo, ¿no? Y ahora todo es tan repentino, tenemos un bombardeo de información, de vídeos, que al final te inmunizas ante todo, ¿no? Y la capacidad de reacción se pierde. Ese puede ser un factor importante, pero seguro que hay muchos más. Eres técnica en euskera y esta semana ha estado pues, también en boca de todos, sobre todo en el Parlamento Europeo, el hecho de hacer oficial el euskera, sí, el gallego y el catalán dentro del hemiciclo europeo. En este caso, ¿qué valoración haces? Porque muchos países dicen que es problema de la financiación o de incluso la legalidad. Sí, bueno, hay 27 estados que participan de esa decisión y 7 estados, bueno, han mostrado ciertas reticencias en el sentido de que vamos a analizarlo mejor, vamos a ver esto qué consecuencias tiene y, bueno, al final se ha sacado del orden del día este punto y se ha valorado que más adelante se tratará, ¿no? En el 2023 me parece que también se trató y parece que, bueno, no hay un consenso total al respecto, pero ¿qué quieres que te diga? Yo como euskaldun, como navarra, como técnica de euskera, me gustaría y sería necesario que el euskera, una lengua vernácula, autóctona, europea, europea, preindoeuropea, o sea, anterior a las lenguas indoeuropeas, me refería a eso, que sea oficial en el Estado. Sería desde luego un impulso muy importante para el euskera y el resto de lenguas minoritarias de las que estamos hablando, ¿no? Darle ese estatus oficial, ese estatus legal, para que el euskera tenga un impulso, el que se merece. Luego ahora ya vamos con unas preguntas más amables. Hablábamos de que pues eso, está aquí ya la exposición del bronce. Sí. No sé si ya estás tú pensando en Sanfermines, ¿no? ¿Eres muy sanferminera o te gustan más las fiestas de los pueblos? No soy muy sanferminera, eso es cierto. No soy muy sanferminera, no soy muy fiestera en el ámbito nocturno, diríamos, de día sí, soy muy activa. Pero al final termino viniendo a Sanfermines 2 o 3 veces cada año. Entonces, bueno, no soy sanferminera, pero al final hay una inercia colectiva general, si no es con un familiar, con los amigos, terminas viniendo a Sanfermines. Y aparte que como parlamentaria, pues también tenemos compromisos, ciertos compromisos sociales a los que tendremos que venir. No sé si también estás pendiente de la polémica que está habiendo esta semana con el tema de Broncano y Melody. Sí, bueno, he leído algún artículo, algún titular, bueno, en las redes sociales está teniendo esto cierta repercusión, sí. ¿Hacia qué lado te posicionas? ¿Hacia Broncano, Melody? ¿Cómo estás viendo un poco esta polémica? Bueno, pues me gustaría mantenerme un poco al margen de este tipo de polémicas que, bueno, realmente no me interesan mucho. Pero bueno, si llevamos el tema a un plano político, sí que me parece que Eurovisión dice, no, pues una cosa es el arte, la exposición musical y otra cosa es la política, esto no hay que mezclarlo. Pero no es cierto, antes te he comentado que todo es política y Eurovisión siempre ha ejercido la política, siempre lo ha hecho, ¿no? Y somos todos muy conscientes, ¿no? Por ejemplo, dejando a Rusia fuera del concurso y permitiendo que Israel sí concurse, ¿no? Entonces hay una política de facto que no podemos ser hipócritas y no podemos decir que no hay que mezclar las cosas, ¿no? Y un genocidio como el de Israel, esto supera el arte, la música, los concursos, supera incluso la política misma, porque es una cuestión humanitaria absolutamente. Me gustaría llevar este debate a ese plano político de que tenemos que ser solidarios con todo lo que está ocurriendo en Israel. Me hablabas de que todos políticos y que ahora me ha venido a la cabeza. ¿Crees que estas últimas semanas la imagen de los políticos se está un poco denostando con el tema de esos supuestos casos de corrupción que se está viendo en Madrid o bueno, supuestas informaciones? Bueno, hay un intento claro de que algunos políticos y su entorno pues, se ha denostado. Hay un intento político fuerte por parte de la derecha y de la ultraderecha para derrocar al gobierno de Sánchez y bueno, se está acusando de cosas que todavía no se han probado. Si se probasen, desde luego,
que la justicia actúe, eso es lo que decimos, pero no vamos a hacer una condena preventiva. Eso, desde luego, desde H. Bildu no lo vamos a hacer. Algo que no se ha demostrado no lo vamos a condenar. Entonces, claro, hay intereses políticos en esa dirección, ¿no? De que, bueno, algunas acusaciones que no se han probado y algunos bulos, pues tengan repercusión. Pues nada, Neca, esto ha sido todo. Vale, muchas gracias. La actualidad política marcaba el debate del Pleno de este jueves. Volvían las preguntas al Ejecutivo Foral y la oposición cuestionaba al Gobierno de Navarra sobre la contratación y adjudicación de algunas obras públicas, por ejemplo, el desdoblamiento de los túneles de Belate. María Chivite se pronunciaba sobre la adjudicación de las obras de Belate. Le diré que este Gobierno no está preocupado. Y avalaba esta postura con el documento presentado por la Cámara de Comptos. No se detectó ningún tipo de responsabilidad, ni contable ni de otra naturaleza, a pesar de lo que ustedes deseen. UPN, PP y Vox criticaban al Ejecutivo Foral de falta de transparencia. Está mintiendo. El Gobierno ha intentado taparlo todo. Lo niegan, lo minimizan y lo tachan de cualquier tipo de invención. ¿No le preocupa ese bombardeo y caída de lluvia radiactiva corrupta? Y Chivite contestaba de nuevo apoyándose en el dictamen de la Cámara de Comptos y afeando a la oposición. Yo creo que es peligroso en democracia criticar el funcionamiento de las instituciones que precisamente son las que garantizan, ¿no?, el cumplimiento de la legalidad. UPN recordaba los votos particulares de 3 funcionarios que veían posibles irregularidades en el desdoblamiento de los túneles de Belate. Llegamos a la conclusión de que si no hubieran tenido nada que ocultar, pues seguramente se hubiera revisado. Unos informes, dice Esparza, con advertencias de ilegalidad y la participación de empresas puestas en el foco. ¿Empresa sabe de quién? De Anchón Alonso, supongo que lo conoce. ¿Amigo sabe de quién? De Santos Cerdán. ¿Empresa que patrocina sabe a quién? A Coldo García. ¿A qué se dedica esa empresa? ¿Qué pinta esa empresa? La única verdad que existe en este momento es la que ha dictado la Cámara de Comptos, que es justo lo que ustedes ignoran, porque la verdad desmonta todo su relato. Sobre Cerdán remarcaba. Desde luego yo no voy a hacer especulaciones de lo que pueda existir o si hay un informe o si no lo hay. Mientras, el proceso de contratación de las obras de Belate sigue dando que hablar en el hemiciclo. El Pleno ha aprobado el proyecto de ley de reducción de la temporalidad. En el escrito se incluye a los trabajadores de la Administración, pero también a los de las entidades locales, que tendrán que permanecer al menos 2 años en su puesto de trabajo antes de poder pedir una excedencia laboral. El proyecto de ley ha recibido los votos favorables de PSN, Geroa Bai y EH Bildu y la abstención de Contigo Zurekin. El consejero Mikel Irujo comparecía en el Parlamento a petición de UPN para explicar los acuerdos alcanzados con la CEN y Albin Medical sobre la liquidación del acuerdo de compra de mascarillas durante la pandemia. Según Irujo, la asunción de las pérdidas se ha realizado siguiendo un criterio razonable y ajustándose a la participación de cada empresa, unos acuerdos que el consejero subrayaba se realizaban teniendo en cuenta las recomendaciones de la Cámara de Comptos. Falta poco más de un mes para la celebración de San Fermines y en el atrio del Parlamento se han expuesto objetos y documentación histórica de una de las peñas más queridas de Pamplona, los de bronce. En este espacio también se ha recreado la pancarta de 1950 en conmemoración de su 75 aniversario. Hay historias que no se cuentan solo con una palabra, se sienten en el ruido de una charanga, en los abrazos tras el chupinazo o en la complicidad de una cuadrilla. Esas historias, como la de la peña Los de Bronce, merecen ser contadas y celebradas. Hilvanando la fiesta con afectos, con calle y con sentido. Son un buen ejemplo de que han tenido y tienen un gran calado social. El Parlamento acoge desde este martes una exposición que conmemora los 75 años de vida de esta peña sanferminera, una muestra que no solo mira al pasado, sino que invita a revivirlo. Comprometidos con Pamplona, con Navarra y sobre todo con su gente. Sois historia de la fiesta e historia de la ciudad. Fundada en 1950, los de Bronce han sido testigos y protagonistas de los Sanfermines, pero también de la transformación social y cultural de Pamplona. La exposición busca rendir homenaje, pero sobre todo potenciar su espíritu. Los de Bronce ha sido, durante 75 años, uno de sus latidos más fieles. Porque no solo estamos en la fiesta, ayudamos a pensarla,
a protegerla. En cada foto una anécdota, en cada objeto una memoria y en cada visitante la certeza de que las peñas como Los de Bronce no solo animan las fiestas, también escriben la historia de la capital.